Presidente, me pide una interrupción el congresista Ávila, si usted lo permite. Congresista Ávila. Presidente, colegas, parece que no tenemos la idea clara. ¿Quién crea una universidad pública? Se crea por ley en este Congreso y el presidente de la República lo promulga. ¿Y quién crea una universidad privada? Una comisión. En el anterior sistema de la Asamblea Nacional de Rectores, la ANR, había una comisión que se llamaba CONAFU, compuesto por un grupo de personas. Ellos han sido los responsables de crear casi 100 universidades y no le han consultado a nadie. Y eso parece que puede ocurrir lo mismo. De acuerdo. ¿Por qué es que las universidades privadas simplemente presentan como pedir una licencia para abrir un establecimiento comercial? Y una universidad pública tiene que pasar por la vía crucis de tener que venir a este Congreso, un proyecto de ley, pedirle al gobierno para que asigne presupuesto, terreno, etcétera, etcétera, lo cual es muchas veces inviable, prácticamente imposible. Congresista Ochoa, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Siempre es especialmente grato que el Congreso, presidente, le dé esta importancia a los temas de educación. Y en ese sentido, solidarizarnos con los maestros que están hoy día en una lucha preventiva y con los estudiantes de la Universidad San Marcos que también reclaman en este marco de modernización y garantía de la calidad universitaria, hoy reclaman participación en la gestión de su universidad, que eso es en realidad lo que buscamos con la nueva ley universitaria. Presidente, nosotros estamos a favor de la moratoria de universidades, de la creación de universidades e incluso de filiales. Con la colega Moseda, el 9 de diciembre, presidente, se presentó la propuesta del texto sustitutorio y el artículo era único. Decía, establezcase la moratoria de 2 años para la creación y autorización y funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas. Nosotros sugerimos que sean por lo menos 5 años. Lamentablemente, presidente, esta situación no se generó en el debate. En ese sentido, yo sugiero, presidente, que vayamos efectivamente al voto, eventualmente separado, con la sugerencia de señalar, ampliemos la moratoria a 5 años. Presidente, no hemos logrado todavía el ordenamiento y la organización de las universidades en proceso. Y ya queremos abrir una gran gama de posibilidades para que se puedan crear universidades, presidente, que son compromisos populistas, incluso de algunos colegas para llegar al Congreso. Esto, presidente, tiene que parar. Por eso creo que tenemos que ser responsables con la educación, con nuestros jóvenes que entran al proceso de formación universitaria y decirles que este Congreso sí está del lado de la organización de un sistema universitario que garantice calidad, ya sea pública o ya sea privada. Aquí no se tiene que ver con el asunto de que si es uno o es otro. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con que nuestros profesionales sean formados con calidad en sistemas universitarios que les permitan una real y comprometida participación de los estudiantes en la gestión universitaria? Presidente, sugiero entonces que vayamos al voto por separado, pero además, ojalá tener la consideración de la presidencia de la Comisión de Educación que esta ampliación de moratoria sea por lo menos 5 años. Y de esa forma controlamos a aquellas personas que populistamente han llegado a este Congreso anunciando que serían capaces de crear universidades y si no, eran considerados o censurados por su propio pueblo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista, tiene uso de la palabra la congresista Tania Pariona. Muy buenos días a todos colegas. Muchas gracias, presidente, por la palabra. Presidente, al respecto de la moratoria, desde la bancada del Nuevo Perú creemos que los esfuerzos del Estado y los poderes del Estado, en primer lugar, debiéramos garantizar la mejora y el fortalecimiento cualitativo de las universidades que hoy tenemos, especialmente públicas. El proceso de licenciamiento de universidades, en particular públicas, presidente, avanza de manera lenta.
y más bien hacemos el llamado e invocamos a que la SUNEDU, junto con su equipo técnico, puedan tener un trabajo tanto de visita in situ como lo han hecho en la ciudad de Ayacucho para verificar, para constatar las instalaciones y todo el equipamiento con el que cuenta la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, por poner un ejemplo, pero ojalá también identificaran los vacíos que hay para que justamente desde el poder del Estado, desde este poder legislativo incluso, hagamos eco de lo que hace falta en las universidades públicas. Y nosotros, presidente, creemos que en esos términos sí se garantiza una excelencia educativa. Actualmente, presidente, en lista tenemos alrededor de 34 universidades entre públicas y privadas con licenciamiento entre 6 a 10 años. Y estas universidades muy bien pueden instalar sus sucursales en diferentes regiones del país. O sea, estamos hablando de universidades muy conocidas, como por ejemplo la Universidad de la San Marcos, ¿no?, que hasta hace un día hemos sabido de su licenciamiento, la Católica, la Lima, la del Pacífico, la Cayetano Heredia, entre otros. Y creo que eso da posibilidad a que este temor de cerrar y decir se está limitando no ocurre, porque en la disposición complementaria claramente se plantea que las universidades que cuenten con licenciamiento sí pueden abrir sucursales en otros espacios territoriales. Presidente, en la misma línea que ha planteado el colega Edgar Ochoa, y creo que hay un mínimo de consenso en ese sentido, es que podamos votar por separado. No afectemos esta apuesta porque la moratoria nos permita hacer un pare a la creación de universidades truchos, de universidades que solo son fachada y no garantizan la calidad educativa. Entonces, en ese sentido, presidente, nosotros vamos a apoyar el voto por separado y más bien pedimos que esto pueda no convertirse en una suerte de alargar más el tema y en todo caso incluso postergar, porque no amerita, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Es el turno de la congresista Foronda, pero le pedimos un momento para que hay una moción de saludo solicitada por la congresista Leila Chihuán con la presencia del congresista Guido Lombardo. Relator. El Congreso de la República acuerda expresar nuestro saludo y reconocimiento al Club Tenis Las Terrazas de Miraflores y a los integrantes que la conforman por el arduo trabajo y esfuerzo continuo que vienen realizando hasta la actualidad. Muy bien. Congresista Pereira Foronda, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Saludo a mis colegas parlamentarios. Sobre este tema, presidente, la bancada del Frente Amplio es bastante clara en poner en debate un proyecto de ley de esta naturaleza. Tiene como propósito desde nuestra bancada el dejar de lado la educación, la falsa concepción de que la educación es una mercancía, para reconocer a la educación como un derecho. En segundo lugar, presidente, tenemos 142 universidades a nivel nacional que están en un proceso aún de certificación o de licenciamiento para mejorar su excelencia educativa que puede desarrollarse a lo largo y ancho del país. Existen 51 indicadores básicos que se orientan a mejorar el tema de calidad de las universidades. Indicadores que tienen que ver con el tema de infraestructura, indicadores que tienen que ver con la calidad docente, con el equipamiento, con el tiempo completo que los docentes pueden dar a nivel de las universidades. Y todo eso está reconocido por el Estado peruano a través de una política de aseguramiento de calidad de educación superior, a través del Decreto Supremo 016 del año 2015 por el Ministerio de Educación. Y en el año, hasta el diciembre del 2016, presidente, solamente 9 universidades habían alcanzado ese proceso de licenciamiento. Con ese dictamen que se presenta ahora, lo que se quiere es frenar aquellas promulgaciones o proliferación de universidades que se vienen dando sin ton ni son para dar educación de una manera irregular y sin calidad en el país. Nosotros estamos de acuerdo con el tema de la moratoria y eso tiene que aprobarse ahora sí o sí, sin mayor dilación, sin mayor demora, porque hay una responsabilidad del Congreso de la República para el país,
para las universidades, para el sistema educativo nacional, de aprobar esta moratoria. Y nuestra propuesta es de 5 años a más. Porque en 2 años no se va a poder cumplir con estos 51 indicadores que ha propuesto el Ministerio de Educación, y la prueba está que de las 142 solamente 9 han sido acreditadas hasta el año 2016. En segundo lugar, presidente, pensamos que el texto de la ley está bien formulado cuando señala en el artículo 1 la moratoria de nuestra propuesta es 5 años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas. Asimismo, suspéndase por el mismo periodo la creación de filiales de universidades públicas y privadas. Nada más. Sin ninguna disposición complementaria final. Para no abrir la puerta a otro tipo de procedimientos que van a perjudicar los procesos educativos que aquí se quiere aprobar, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Esta turno de congresista Justina La Paz. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Si nosotros nos ponemos a analizar el significado de la educación en el país, señor presidente, vamos a llegar a concluir de que esto que en este momento venimos discutiendo no es sino obra de un decreto legislativo del año 1996, el número 882, dado en el gobierno fujimorista. Ahí se determinó que la educación se mercantilice, se degrade y se dé protección de la inversión privada para la educación. Pero yo creo que felizmente han pasado ya los años y tenemos que comenzar a reflexionar. ¿Qué queremos? ¿Una universidad degradada o queremos una universidad nueva, una universidad científica, una universidad popular, una universidad gratuita? ¿Y cómo tenemos que hacerlo esto? Repotenciando la inversión de la universidad pública. ¿Con qué? Me dirán muchos. Pero este es hablar del pueblo. El hablar del pueblo dice y se pregunta, ¿por qué las universidades particulares no pagan impuestos? ¿En qué lo reinvierten? ¿Reinvierten en la educación? ¿Reinvierten en algo positivo al país? No, colegas, señor presidente. Estos fenicios de la educación, estos mercantilistas ven la proyección personal o grupal o familiar. ¿Hasta dónde será tan bueno el negocio de la educación que los bancos comerciales están construyendo universidades? Porque saben que no van a pagar impuestos, porque saben que no van a tener ningún gasto al Estado. Y la universidad peruana se le abandona. La educación por norma y por principio debe ser un servicio, no debe ser un negocio. Y nosotros como parlamentarios tenemos que aquí interpretar lo que el pueblo peruano quiere. Su universidad propia, gratuita, y no una universidad privada, donde incluso algunos son de cúpulas especiales, de acuerdo, lógicamente, a la inversión. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Favorecer a la empresa. Minuto adicional, congresista. Un minuto más. ¿Que se degrade o queremos que se fortalezca la universidad peruana? Yo creo que estamos en el deber moral de fortalecer la universidad peruana. Ya no más mercantilismo, ya no más negociado. Los impuestos del Estado lo paga el pobre, el que no tiene a veces qué comer, y los que ganan millonadas sin hacer nada, solo invirtiendo negociados, ya no podemos permitir. Para terminar, señor presidente, queremos sustentar
de que se retire del artículo único la última oración que señala, sin perjuicio de lo señalado en la última disposición complementaria final de la presente ley. Con esto definamos el día de hoy. O queremos que haya universidades particulares, o queremos realmente que haya universidad peruana, o queremos que se haga la moratoria o no. No hay más. Ya la gente y el país nos entenderá. Muchas gracias, congresista. El turno del congresista Luis López. Luis López. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto de ley, la verdad que hay mucho que debatir y es preocupante porque los responsables vamos a ser nosotros, el Congreso de la República, cuando tengamos que aprobar este proyecto de ley. Lo primero que tenemos que pensar, ¿qué calidad universitaria estamos dando a nuestros jóvenes en nuestro país? ¿Qué tipo de universidades le estamos dando a nuestro país? Mire, presidente, la SUNEDU ha difundido un comunicado indicando que 79 establecimientos universitarios no tienen autorización en 43 provincias, presidente. No existen oferta educativa universitaria, presidente. Presidente, cuando uno forma una universidad privada, la forma con un grupo de amigos, ¿no? Pero cuando quiere ser una universidad estatal, tiene que hacerse con una ley. Y es muy cierto lo que dicen unos colegas, y es la verdad. Pero si tenemos que votarlo por separado, lo votaríamos por separados, para no ser responsables de nuestros actos, porque después los jóvenes nos van a reclamar, presidente. Presidente, la calidad de vida que está dando las universidades a los estudiantes. Yo pregunto a los hermanos congresistas, ¿cuántos profesionales tenemos ahorita en las calles que no tienen trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué calidad de estudio nos está dando las universidades, presidente? No se trata de crear universidades como por ejemplo en mi provincia, en mi región, hay universidades afiliales que alquilan una casa y en esa casa están estudiando los universitarios, presidente. Esa es calidad universitaria que estamos dando a nuestros jóvenes. ¿Y qué profesionales vamos a tener en el futuro? Entonces, presidente, y acá la SUNEDU es importante y también es responsable, porque es la SUNEDU la que evalúa, la SUNEDU es la que aprueba las disposiciones. Y mire, presidente, la mía SUNEDU, 324 universidades privadas, de esas 324 universidades privadas, 280 son formales y 62 informales, presidente. Y creo que, presidente, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. En la Universidad Nacional de Piura, después del fenómeno del Niño, ha perdido más de 50 millones de soles que ni siquiera el Estado está tomando responsabilidad de querer apoyar a esta Universidad Nacional, una universidad del Estado. Pero en cambio acá sí estamos debatiendo universidades, dando prioridades a universidades privadas. Que sí estoy de acuerdo, porque las universidades estatales no llegan a la provincia, que las universidades privadas pueden llegar, pero hay que darle calidad de vida para que ese estudiante salga un profesional y salga a competir, porque ahorita vemos muchos profesionales jóvenes, presidente, que están en la calle sin trabajo con título profesional. Muy bien, congresista. Uso la palabra al congresista Rolando Reategui. Gracias, presidente. En realidad, yo estoy en contra de cualquier tipo de moratoria. En este caso se trata de la educación peruana. Y en vez de pedir una moratoria, podríamos tal vez mejorar al regulador que es SUNEDU. SUNEDU debería ser la entidad, así como Indecopi y otras cosas más, que tenga el peso adecuado como para poder definir si se abre o no una universidad. Y no por ley sacar una moratoria en la cual nadie más puede abrir, más bien protegiendo lo que ellos están y simplemente no teniendo la oportunidad para que otros puedan invertir tal vez en una universidad. Y pongo el caso, por ejemplo, de la San Marcos. La San Marcos acaba de acreditar más o menos, creo que 70 facultades, ¿ya? De la mejor, se acaba de acreditar. Y yo por esta ley no voy a permitir acaso que la San Marcos pueda ir, por ejemplo, a hacer una facultad de microbiología en Puno,
o de minería moderna, por ejemplo, en Cerro de Pasco, en Apurímac, en Andahuaylas, a lo que sea. ¿Le podría decir que no, si tiene las capacidades concretas? O sea, yo tengo que cerrar la brecha para que estas universidades públicas, que han hecho un esfuerzo enorme por acreditarse, cerrar el paso a las universidades públicas. Han hablado de mercantilismo, sí pues, pero con esta ley estamos permitiendo el mercantilismo total, para que ellos más reinen. Pero esto va más allá, porque ahora se han creado requisitos para acceder al sector público que antes nunca existían. Ahora te piden título universitario, te piden incluso grado académico de bachiller, de magíster, de doctorado. Entonces, como todo el pueblo peruano no tiene un acceso, todo el Perú profundo tiene un acceso concreto a lo que es la universidad, obviamente que todos los pueblos quieren tener su universidad. ¿Por qué? Porque existe en la mente populista del peruano que dice, no, yo también quiero trabajar en el Estado y me piden este requisito, y yo quiero tener mi universidad en cada provincia del Perú para acceder a trabajar al Estado. Eso es lo que quiere. Por eso que en Puno, las 10 provincias, que no sé cuántas provincias tiene Puno, quieren una universidad. 13 provincias quieren una universidad. Te vas a Arequipa, lo mismo. Te vas a Ancash, lo mismo. Te vas a Piura, lo mismo. Todos quieren su universidad. Entonces, se han vuelto los colegios profesionales también mercantilistas, porque ellos son los que presionan, hacen su club privado y dicen, no, para entrar al Estado, no, título, compadre, ¿ah? No hay otra cosa más. O sea, el acceso del peruano para trabajar en el Estado, uno que no tenía una oportunidad en una universidad, está Minuto adicional, congresista. está totalmente cerrado. Entonces, acá no hay igualdad. Acá hay que perpetuar un mercantilismo a la favor de aquellas universidades que ya están en el mercado. Por lo tanto, se debe más bien priorizar, se debe darle las mejores facultades al regulador, que es el SUNEDO, para que él tenga la facultad de crear una universidad. Y las que no cumplan con la acreditación, sea pública o sea privado, tienen que cerrarlo. Tienen que cerrar facultades. Tiene que ser así. Y en el acto, no cumplió, chao compadre. Así es. Porque si no, pues este país siempre vamos a tener situaciones de que los alumnos que salgan de otras universidades no van a tener la calidad suficiente, ni siquiera para poder descifrar o leer un texto o interpretar un texto, y peor, para hacer análisis matemáticos. Por eso, presidente, yo estoy en contra de todo tipo de moratoria frente a la educación peruana. Muchas gracias. Bien, congresista, es el turno del congresista Cancio. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, evidentemente en el grupo de nuevas universidades puede haber alguno de los proyectos que tenga mayores capacidades que aquellas que están ya en el proceso de licenciamiento. Pero ¿no creen ustedes de que sería posible que antes que se abran las puertas a nuevas universidades, simple y llanamente hagamos una evaluación, tengamos un balance del trabajo de la SUNEDO? Porque hay que ver cómo es que se han licenciado, ¿no?, ya a 34 universidades, y cuál es lo que se está produciendo, si se están alcanzando los logros que se han trazado con este proceso de licenciamiento, ¿no? De tal manera que tengamos un cuadro claro para ver si se está avanzando o no. Porque yo no creo que con el solo otorgamiento de la licenciatura ya esa universidad empieza a ofrecer calidad educativa. Definitivamente, para poder ver eso, tenemos que medir las cosas por resultados, porque las cosas, señor presidente, se miden por resultados. Y no vamos a pensar que la calidad educativa se garantiza porque se tiene una infraestructura, porque se tiene un staff de profesionales, sino que tenemos que ver qué tipo de profesionales se están produciendo, qué tipo de trabajos de investigación se producen en la universidad,
cuál es la proyección de esa institución educativa, de esa universidad hacia la comunidad. O sea, medirlo por resultados. Necesitamos un balance. Y creo que antes de eso no sería oportuno abrir, ¿no?, las puertas para nuevas universidades. Por lo tanto, creo que es adecuado, ¿no?, prorrogar por un plazo de 2 años, ¿no?, esta moratoria para que se pueda producir una evaluación adecuada, ¿no?, del trabajo que ha desarrollado la SUNEDU y tener una visión clara de las cosas, si se está en el camino correcto o no, y poder rectificar, en todo caso, lo que esté mal. En ese sentido, yo creo que es viable este proyecto y deberíamos apoyarlo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. No habiendo más oradores, vamos a ceder uso de la palabra a la congresista Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación. Gracias, presidente. Este texto ha sido ampliamente consensuado con los señores congresistas, con el Ministerio de Educación, con la SUNEDU, incluso hemos recibido los aportes del Consejo Nacional de Educación. Por favor, en este momento ya no necesitamos más oportunismos, necesitamos realmente aprobar la moratoria el día de hoy. Si hay una preocupación con el tema de los años, se está proponiendo 2 años y de acá a 2 años se ve que hay que ampliar el plazo, se va a poder ampliar, pero es necesario que ya hoy tomemos una decisión, por lo cual solicito que vayamos al voto artículo por artículo. Muchas gracias, congresista. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar, dejando constancia que se va a hacer la votación artículo por artículo. Muchas gracias. Marcar la asistencia. Bien, en estos instantes la representación nacional procede a verificar, registrar su asistencia para posteriormente realizar la votación de los proyectos de ley 2073, 1993, 2280 y 2281. Iniciativas del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio que plantean prorrogar la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas. El dictamen fue aprobado en mayoría en la Comisión de Educación con una fórmula sustitutoria. Indicar además que en la sesión del Pleno del pasado 9 de enero de este año se inició el debate y fue rechazado por 28 votos a favor, 37 votos en contra y 28 abstenciones el texto sustitutorio. En la misma sesión fue aprobado por 94 votos a favor, 8 en contra y una abstención la reconsideración a la votación. Ese mismo día se presentó un nuevo texto sustitutorio. Nuevamente se hizo lo propio el 21 de febrero de este año y mediante oficio el 28 de febrero pasado, la congresista Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación, da por retirado el texto sustitutorio de fecha de 21 de febrero al mediodía. Bien, estamos a la espera entonces de verificar el registro de asistencia de los congresistas presentes en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Sesión plenaria matutina del día de hoy, convocada para el día de hoy, jueves 5 de abril del 2018. Segunda legislatura ordinaria 2017-2018, con la presidencia de Luis Galarreta Velarde. Es la